¿Alguna vez has preguntado qué significa realmente el estoicismo? Hoy en día, esta filosofía se ha vuelto increíblemente popular. A estas alturas es imposible que no hayas oído o visto algo relacionado con ella. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Sus frases están por todas partes, pero aunque el nombre estoicismo se ha vuelto común, hay un concepto aún más importante del que casi nadie habla, un concepto sin el cual el estoicismo deja de ser filosofía y se convierte en simple autoayuda. Este concepto es el logos. Pero, ¿qué es el logos? ¿Y por qué sin él el estoicismo pierde su esencia? Quédate en este video y averigüémoslo. Hoy en día, el estoicismo se menciona en todas partes, se presenta de muchas formas. Empresarios, gurús de éxito, entrenadores, influencers, todos dicen que el estoicismo te hace más fuerte, más productivo, más exitoso, que te ayuda a olvidar a tu ex, que incluso te hace más atractivo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Seguimos hablando de una filosofía o simplemente de otra forma de autoayuda? Para entenderlo mejor, debemos regresar a sus orígenes. El estoicismo nació en la antigua Grecia, fundado por Zenón de Cito alrededor del siglo III a.C. Inspirado en las enseñanzas de los cínicos, enseñaba que la clave para una vida plena no estaba en la riqueza ni en el placer, sino en vivir conforme a la razón y a la virtud. Más tarde, esta filosofía fue adaptada y transformada por los romanos. Filósofos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio tomaron las ideas estoicas y las aplicaron a la vida cotidiana, convirtiéndolas en principios prácticos para enfrentar la adversidad. Pero había un elemento clave que unificaba toda la filosofía estoica: el logos. Sin él, el estoicismo no es más que una serie de frases motivacionales. Pero, ¿qué es realmente el logos? ¿Y por qué es la base del verdadero estoicismo? Hemos mencionado el logos varias veces, pero ¿qué significa realmente esta palabra? Para entenderlo, debemos retornarnos aún más atrás, incluso antes del estoicismo, hasta Heráclito de Éfeso, uno de los primeros filósofos en hablar de él. Para Heráclito, el logos era el principio universal que gobierna todas las cosas. Todo el universo sigue un orden o una razón subyacente. Aunque el mundo parece estar en constante cambio, ese cambio sigue una lógica, un patrón. El logos es lo que mantiene el equilibrio de todo, desde los ríos que fluyen hasta el fuego que se consume y se regenera. Pero aquí viene lo importante: los humanos también forman parte del logos. Los estoicos tomaron esta idea y la expandieron. Para ellos, el logos era tanto un principio universal como una capacidad humana. Por un lado, el universo sigue un curso conforme al logos. Por otro lado, nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de comprenderlo a través de la razón. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta es una aplicación directa del logos, nuestra capacidad de razonar y cambiar nuestra percepción de la realidad. A lo largo de este video mencionaremos la palabra logos muchas veces. Cada vez que la escuches, recuerden, nos referimos a la capacidad humana de razonar. El estoicismo no trata de reprimir emociones sin pensar ni ignorar la realidad. Se trata de usar el logos para interpretarla correctamente y actuar de la mejor manera posible. La virtud es el bien supremo y la clave para una vida plena. Se alcanza a través de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Ya sabemos que el logos es la capacidad humana de razonar y que el universo sigue un orden regido por él. Pero aquí surge una palabra clave: ¿cómo vivimos en armonía con el logos? La respuesta estoica es simple y profunda, siguiendo la virtud. Para los estoicos, la virtud no solo es portarse bien o ser una buena persona. Virtud significa vivir de acuerdo con el logos, con la razón, con el orden natural de las cosas. Significa tomar decisiones que no solo nos beneficien en el momento, sino que se alineen con lo que es correcto en un sentido más profundo. Muchas veces confundimos lo bueno con lo placentero, pero para los estoicos, lo verdaderamente bueno es lo que se mantiene bueno a lo largo del tiempo. Algo que nos beneficia solamente en el momento, pero que nos perjudica a largo plazo, no puede considerarse bueno. Epicteto nos decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La virtud no es el camino más fácil, pero sí es el camino más sólido. Es lo que nos hace verdaderamente libres, porque no dependemos de deseos pasajeros ni de impulsos sin control. Así que cada vez que nos enfrentemos a una decisión, la pregunta estoica no es ¿qué me hará sentir bien ahora?, sino más bien ¿qué es lo correcto según el logos? Hasta ahora hemos hablado del logos, de la virtud y de cómo vivir en armonía con la razón, pero hay algo que rara vez explica con claridad: ¿cómo llegamos a la virtud a través del logos? ¿Se trata solamente de seguir reglas? ¿De forzarnos a tomar siempre el camino difícil? No, el estoicismo no es solamente una lista de reglas o un entrenamiento de resistencia. Antes de tomar cualquier acción concreta, debemos alimentar el razonamiento, porque el razonamiento, al igual que un músculo, se fortalece con el uso. Hoy en día, el estoicismo moderno se presenta casi como un entrenamiento físico: estar musculoso, aguantar el dolor, no muestres emociones, tolera el sufrimiento. Pero eso es solamente una forma superficial de interpretarlo. El verdadero estoicismo más bien se refiere a un entrenamiento del ser, la conciencia,
El logos no se fortalece con la resistencia ciega, sino con la reflexión constante, el análisis crítico y el estudio profundo. Ejercitamos el logos cuando cuestionamos nuestras emociones, cuando desmenuzamos nuestros impulsos, cuando nos preguntamos si lo que deseamos hoy sigue teniendo valor mañana. Así, nuestras decisiones no se vuelven forzadas o impuestas, simplemente dejan de ser un dilema. Es como dejar de comer comida chatarra. Si toda tu vida has comido solamente lo que te sabe bien, en el momento, un cambio de dieta puede parecer un sacrificio. Pero cuando comienzas a entrenar, a sentirte más fuerte, con más energía, con más claridad mental, la comida chatarra deja de ser tentadora, no porque la evites con esfuerzo, sino porque ya no la necesitas. Lo mismo ocurre con los placeres efímeros, los impulsos irracionales y los deseos vacíos. Cuando fortalecemos el logos, las cosas que antes parecían irresistibles pierden su poder sobre nosotros. Ejercitar el logos no es volverse un ser insensible o frío, es simplemente ver más allá, es dejar de vivir con deseos e impulsos que nos gobiernan a través de cuestionarlos y entendiéndolos, para poder así tomar decisiones con más claridad y propósito. Porque cuando el razonamiento es fuerte, la mente ya no busca lo insignificante, simplemente lo supera. Muchos creen que el estoicismo consiste en forzarse a ignorar las emociones o el sufrimiento repitiendo frases motivacionales, como si fuera un placebo mental. Por ejemplo, ante el frío, alguien podría repetirse a sí mismo: el frío es solamente una sensación, no me afecta. Pero esta no es la forma en que los estoicos clásicos abordan la realidad. No negaban el frío, sino que comprendían su naturaleza y actuaban con inteligencia. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La razón nos permite interpretar las emociones y decidir qué hacer con ellas, en vez de simplemente ignorarlas. Si un estoico siente frío, no se dice a sí mismo que el frío no existe, sino que analiza la situación y actúa. 1. Se abriga. 2. Hace una fogata. 3. Se mueve para generar calor. El estoico no lucha contra la realidad, sino que la entiende y responde con sabiduría. Lo mismo ocurre con las emociones. No se niega el miedo, sino que se entiende qué es lo que lo causa y cómo actuar. No se ignora la tristeza, sino que se reflexiona sobre ella y se enfrenta. No se suprime el enojo, sino que se canaliza de forma racional. El estoicismo no es un truco mental para fingir que todo está bien, sino un método para interpretar la realidad y actuar con virtud y lógica. Ya hemos visto qué es el logos y cómo la virtud es el entrenamiento constante de nuestra razón. Gracias a esto entendemos lo que sucede y actuamos de la mejor manera. A eso se refería realmente Epicteto cuando decía: no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a ello. Ahora imagina que compras tu primer auto y primero debes aprender a manejar, pero en ese proceso aparece el miedo y la inseguridad. Si solamente intentas fingir valentía, el miedo seguirá ahí y cometerás errores. Si solo repites frases como no debo tener miedo, te vuelves ciego ante el peligro. El miedo no desaparece con resistencia superficial, sino con conocimiento y práctica. Primero, debes aceptar que no sabes manejar, aceptar que tendrás errores, que el miedo es natural. Eso es amor fati. Aceptar la realidad como es, sin resistencia. Al aceptar que no sabes manejar, dejas de ver el miedo como un obstáculo y lo ves como una señal. No significa insensibilidad, sino la capacidad de no ser esclavo de las emociones y actuar con racionalidad. Una señal de que debes entrenar, de que hay algo por aprender, y así, poco a poco, mejoras tu habilidad, hasta que un día, manejar ya no es un problema. ¿Luchaste directamente contra ese miedo? No, simplemente lo superaste al entrenar tu razonamiento, aprender y mejorar. Cuando usas el logos, no necesitas esforzarte a ignorar el miedo, porque el miedo desaparece por sí solo cuando la razón es más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando el logos es débil? Si no lo entrenamos, cualquier situación inesperada puede llevarnos al pánico, porque el verdadero temor no es lo que sucede, el verdadero temor está en no saber. Por ejemplo, el miedo a la muerte no es realmente el miedo a morir, es miedo a no saber qué pasa después. Cuando el logos es fuerte, analizamos la muerte y entendemos que es parte del ciclo natural, que la vida no tendría sentido sin ella, y al comprenderlo, el miedo se disuelve. Pero también, cuando el logos es débil, nos negamos a ver la realidad, no porque sea realmente mala, sino porque no la comprendemos. Y lo que no comprendemos nos asusta. Un logos débil no enfrenta la realidad. En lugar de analizar lo que pasó, busca atajos. Por ejemplo, ante el dolor de una ruptura, un logos débil evade con alcohol, con placeres efímeros, porque eso es lo único que el logos débil alcanza a entender. Otro ejemplo, piensa en un examen. Si estudiaste y entrenaste tu razón, lo enfrentas con calma. Si no lo hiciste, el miedo se apodera de ti. La mente, entonces, busca una salida rápida y copias. Así es como el logos, sin entrenamiento, se aleja de la virtud, no porque quiera hacer el mal, sino porque no ve otra opción. De esta manera,
Un razonamiento débil no solamente es una falla personal, sino una de las principales causas de violencia, guerras y delincuencia. Cuando las personas son incapaces de comprender su realidad, buscan evadirla de la peor manera posible, robando porque no ven otra forma de conseguir lo que desean, agrediendo porque no saben cómo resolver conflictos mediante la razón, tomando malas decisiones porque carecen de la capacidad de análisis y reflexión. El estoicismo advierte sobre esto. Alejarse del logos, el principio que ordena el universo, es alejarse del equilibrio y la virtud. Cuando el razonamiento se debilita, la armonía se rompe y con ello la sociedad cae en el caos. Ahora que entendemos qué es el logos, veamos lo que ocurre cuando el estoicismo lo pierde. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el estoicismo moderno suena exactamente como la autoayuda? Se reduce únicamente a frases como sé fuerte, échale ganas, no te rindas. Pero, ¿esto realmente es estoicismo o simplemente es una motivación disfrazada? La autoayuda te dice que aguantes, que resistas, que te enfrentes al problema, pero con pura voluntad. Pero no te dice cómo entenderlo ni cómo aprender de él. Sin el logos, el estoicismo se vuelve un simple eslogan, aguanta y sigue adelante. Pero con el logos, el estoicismo se transforma en algo completamente diferente. El estoicismo no te dice solamente que resistas, te dice más bien que cuestiones la situación. ¿Por qué sufres? ¿Qué es realmente el problema? ¿Qué control tienes sobre ello? ¿Qué significa a largo plazo? De esta manera, el estoicismo con el logos no solamente te dice sé fuerte, sino que te da las herramientas para analizar, comprender y actuar con inteligencia. No se trata solamente de resistir el problema, sino de entenderlo. No se trata solo de echarle ganas, sino de descubrir el propósito detrás de cada acción. Si fortaleces el logos, sabrás cuándo resistir, cuándo avanzar, cuándo soltar y cuándo adaptarte. Si entrenas el logos, entenderás que no puedes controlarlo todo, pero también sabrás que sí puedes cambiar. Y si en algún momento no encuentras la respuesta, entenderás que incluso la incertidumbre es parte del proceso, porque aprender a navegar en la incertidumbre también es parte del entrenamiento. Incluso cuando algo está fuera de control, el logos te permite aceptarlo sin debilidad. De esta manera, comprender los límites no es una resignación, es sabiduría. Aceptar el orden de las cosas no es rendirse, es entender la complejidad del mundo, y cuando lo entiendes, ya no luchas contra lo inevitable, sino que aprendes a moverte con ello. El estoicismo sin logos es solamente una resistencia ciega. El estoicismo con logos es una guía inteligente para la vida. Por eso, sin el logos, el estoicismo no es estoicismo, es solo una autoayuda más. En la actualidad, el estoicismo se ha vendido como algo superficial que promete cosas superficiales, más dinero, más éxito, más resistencia emocional, incluso ser más atractivo físicamente. Pero esto no puede estar más alejado de su verdadera esencia. El estoicismo no considera virtud ninguna de estas cosas, no porque sean malas en sí mismas, sino porque son frágiles, temporales y fuera de nuestro control. La apariencia física se acaba, el dinero puede perderse en un instante, la fama y el éxito son efímeros. Si tu virtud estaba en conducir el auto más caro, pero un día chocas y lo pierdes, ¿acaso tu virtud desapareció con él? De esta manera, el estoicismo nos advierte que no depositemos nuestra virtud en lo que puede ser arrebatado, sino en lo que permanece. Por eso el estoicismo ve la virtud en el logos, porque es lo único que no puede ser destruido con facilidad. Mientras el placer es pasajero, el conocimiento permanece. Mientras la riqueza puede perderse, la sabiduría sigue creciendo. Mientras la resistencia forzada puede quebrarse, la comprensión te hace inquebrantable. Por eso el logos es más valioso que cualquier placer, más fuerte que cualquier riqueza y más duradero que cualquier éxito pasajero. Porque al hacer del conocimiento tu virtud, ninguna adversidad podrá derribarte con facilidad. El verdadero estoicismo no busca el éxito vacío, no busca resistencia sin sentido, no busca simplemente aguantar, busca comprender, busca razonar, busca trascender. Y ese es el poder del logos, la única virtud que pase lo que pase, nadie puede arrebatarte. Haz del logos tu mayor virtud y nunca serás esclavo de lo efímero. Si este video te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más contenido.